al ex senador, actual director, uno de los directores de Banco Provincia, Marcelo D'Aleto, que ha hecho un informe que me resulta por demás interesante respecto de la actual gestión del gobierno de la provincia de Buenos Aires, al frente de Kicillof, ¿no? Con datos importantes de la Contaduría General y de lo que fue la provincia en el 2025. Son números, así que vamos a prestarle mucha atención a lo que nos comparta Marcelo, que ya lo tenemos en línea. Danisa, Gabriel, Mario, buen día Marcelo querido, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenos días, Danisa, Gabriel. Ustedes. Bueno, creo que tenemos un pequeño temita ahí con la señal. Vamos a ver si podemos mejorar un Yo poquito la escucho bien, cosa. ustedes, Ahora sí, ahora sí. usted, Ahora te ustedes escuchamos. me escuchan bien, ¿no? Ahora te Bien, escuchamos bien. excelente. Bueno, Marcelo, contanos un poco en qué consiste este informe que vos has elaborado. Bueno, dentro de lo que es la malaria informativa en la provincia de Buenos Aires, porque hoy empieza julio, ya pasó justo un semestre y recién hace unos días tenemos la información al 31 de diciembre, lo cual nos permite analizar, comparar, ver cómo viene esta relación entre nación y provincia y cómo provincia termina gastando dinero a ver si podemos estar en crisis o no hay crisis. Pudimos, bueno, recién esta semana, el día lunes, publicar este informe, donde lo que nos dice que a pesar de toda la crisis que hemos tenido, de todas las quejas, en todo el 2025 la provincia recaudó, descontando la inflación, un poquito más. Es decir, que no hay una gran, con mayúscula, crisis de ingresos para el Estado provincial. Ujú. El gran problema es que cuando analizamos cómo gasta el Estado provincial, y comparándolo con una casa, con un hogar, una casa nuestra, tiene mucho gasto fijo, que no tiene flexibilidad para aguantarse una baja de ingreso, de recaudación. Ahora, acá, ¿cómo gasta el Estado Nacional? El 40% se nos va en salarios, casi un 20% más, concretamente el 18% se va en jubilaciones, que serían una especie de salarios pasivos, porque van teniendo la misma variabilidad que los salarios. Claro. Aumentan los salarios, aumentan las jubilaciones. Van, tercer ítem, transferencias a los municipios. Es prácticamente un 13% que se va en transferencia a los municipios. Y el gasto de capital, el gasto de obra es muy chiquito, apenas el 6,6. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empezamos a tener, como si ya en el 2026, hoy justo estamos arrancando el segundo semestre y hoy a la tarde vamos a presentar un informe de lo que fue las transferencias nacionales al día de ayer, que sí han tenido una pequeña variación negativa, pero muy pequeña, apenas del 2%. ¿Qué pasa? Un ejemplo, y vamos a compararlo con una provincia que funciona, en nuestra opinión, mejor y que no va a pasar por los problemas de la provincia de Buenos Aires. San Luis. San Luis, y también podemos hablar de Córdoba, Sí. Formosa, Santiago del Estero, pero San Luis es la provincia que más gasta en obra pública, 30%. Si se achica un 5% los ingresos, o sea, porque la provincia recauda menos o porque vienen menos transferencias nacionales, la obra pública pasará del 30 al 25, se tirará un poco la obra pública, pero el funcionamiento de la provincia no se siente. En cambio, en provincia de Buenos Aires, con tantos gastos fijos que tiene, a la primer baja de ingresos, lo que sufre es IOMA, con el que no puede comprar los audífonos, lo que sufre es el Ministerio de Desarrollo Social, que no puede pagar los alimentos. Entonces, lo que sufren son los municipios, que se le empiezan a atrasar las transferencias, y ahí empezamos a entrar los problemas. Entonces, es una provincia para prestar atención. Si comparamos con 20 años atrás, como me dijo estos días un economista que sigue los números de la provincia, eso era en crisis, cada mes arrancaba y no se sabían cómo íbamos a pagar los sueldos. Acá no hay miras de tener que pagar sueldos o jubilaciones con un bono,
como un patacón o algo similar. Entonces, es para estar con mucho cuidado, pero no es para asustarse. Marcelo, haciendo números, vos recién dabas cuenta de los gastos que tiene la provincia de Buenos Aires, se va mucho en sueldos y jubilaciones. Alrededor del 80% es el gasto que se va en función de los datos que vos pasaste. Y el otro 20% que queda, que no es un margen muy amplio, pero ¿en qué se gasta? No, a ver, si yo nombré los principales hasta el Sí. 80%, pero hay que agregarle que pago de intereses de la deuda Ujú. se va a un 3,5%, después para gastos operativos y de administración también se va otro 6%. Cuando llegamos a todo este tipo de gastos, prácticamente estamos en arriba del 95-98%, estamos prácticamente con mucho gasto fijo, porque, por ejemplo, que uno hable de gastos operativos, ¿qué quiere decir? Que está pagando el alquiler de una oficina, o sea, no puede dejar de pagarla, son gastos fijos también. Ujú. No son los principales, pero no dejan de ser, o el combustible con lo cual funcionan los autos de la provincia, los patrulleros, es un gasto con una gran carga fija que no se puede, el único gasto que una provincia puede articular es el gasto en obra pública. Ujú. Por eso, y la provincia es una de las peores, entre las 24 jurisdicciones, 23 provincias más Ciudad de Buenos Aires, es una de las peores en gasto de obra pública. Inclusive en el informe destacamos que cuando vemos el monto de obra pública, que fue el año pasado de casi 1.900.000 pesos, eso coincide con un ingreso que consiguió María Eugenia Vidal y que quedó para siempre en la provincia, que es la actualización del Fondo del Conurbano, que se llama Consenso Fiscal del 2017. Ese Ujú. 2017 Tomás. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si hasta la poca obra pública que hace Kicillof, ese 5 o 6%, lo hizo también gracias a esa transferencia que consiguió Vidal para siempre para la provincia. Por eso decimos que la obra pública Axel se la pagó María Eugenia, como una manera de marcar que los problemas de recursos que tiene la provincia, cuando se consiguen por consenso, por ley, con diálogo y quedan para siempre, lo que necesita la provincia, pues bueno, hoy no podría estar haciendo la poca obra pública que hace si no fuera por estos fondos. Ujú. Vos sos un amplio conocedor de la provincia de Buenos Aires, de hecho ¿Me las... escuchás, Mario? Sí, sí, te escucho perfecto. ¿Vos nos estás recibiendo ahí? Hola, hola. A ver si le podemos solucionar el tema del retorno. ¿Nos escuchás ahí, Marcelo? Lo escucho. Bueno, te decía que vos sos un amplio conocedor de la provincia de Buenos Aires, la has caminado como pocos en la época de los armados electorales ya, hace ya muchos años, has sido senador, tenés un amplio conocimiento de esto. Viste que siempre se ha dicho que la provincia de Buenos Aires, por lo menos yo lo escucho desde hace muchos años, ha sido deficitaria, es una provincia que tiene una problemática importante, etcétera, etcétera. ¿Ese déficit se ha incrementado en estos últimos años y durante el gobierno de Kicillof o es la media que se viene manteniendo? Mario, te escucho muy mal, no logro entender la pregunta. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a cortar la llamada y te llamamos de nuevo. ¿Te parece? Ahora te vuelvo a escuchar. A ver, A ver ¿cuál ahí. es la pregunta? Bueno, no, te decía que sos un amplio conocedor de la provincia de Buenos Aires. Siempre se ha dicho que la provincia de Buenos Aires es deficitaria. ¿Ese déficit vos lo notás mucho más en este último tiempo? La verdad que la provincia de Buenos Aires, desde que se recuperó de... Bueno, creo que lo No, perdimos se corta. a Marcelo. Bueno, vamos a hacer una cosa. A ver, vamos a cortar y lo llamamos de nuevo. Dale, pues si no es difícil poder hacer la nota así, Pablo.
Bueno, ahora sí, retomamos el contacto con Marcelo. Te preguntaba, Marcelo, antes del corte, si estamos en una provincia que históricamente se ha dicho que es deficitaria. ¿Este déficit, vos notás que se ha incrementado más en este último tiempo? Mira, hay un aumento del déficit, pero en monto o en porcentajes no peligrosos. ¿Y a qué voy con esto? Ujú. El déficit real de la provincia es por lo que no hace, no por lo que está haciendo. Por ejemplo, las provincias que funcionan bien son aquellas provincias, y uno a veces lo destaca sin conocer de números, sin mirar los números, que dice, che, mirá San Luis cómo está, Córdoba cómo está, cómo estas provincias tienen un montón de cosas para la sociedad. Son aquellas provincias que gastan mucho en obra pública. Ahí está el gran déficit de la provincia. Ahora, cuando vamos a los números, y justamente parte de esa deuda que tiene el Estado provincial con los ciudadanos, es que la provincia de Buenos Aires, uno por ejemplo habla de cuando uno tiene déficit, de ahí surge la deuda, porque el déficit se cubre con deuda. Siempre a los economistas les gusta decir que la deuda es hija del déficit. Ujú. Y cuando uno habla de deuda dice, che, el Estado tiene una deuda tremenda que es el gran ancla, la gran mochila de plomo del Estado Nacional. Ahora, cuando uno va a la provincia debe apenas 12.000 millones de dólares en un presupuesto de 28.000 millones de dólares anualmente. La provincia de Buenos Aires, su deuda la paga con 5 meses de recaudación, con 5 meses de recursos. Es decir, que la provincia tiene una deuda muy baja y como la deuda es la hija del déficit, el déficit siempre en los números bastante equilibrado. El déficit real de la provincia es por lo que no hace, es porque tenemos los 10.700 kilómetros de rutas no con mantenimiento al día, porque no tenemos los hospitales con todos los materiales, porque no tenemos las obras hídricas. Para hacer una obra como el Salado estamos 40 años. Entonces, la deuda está en lo que no se hace. En los números, la provincia, después de la crisis del Patacón, por distintas razones, peleas con el Estado Nacional, con el gobierno provincial, acuérdense cuando Néstor Kirchner no le mandaba dinero a Scioli, porque la legislatura no siempre le aprueba el endeudamiento que solicita el Ejecutivo. Por todas esas razones, la provincia en los números está bastante equilibrada. Y no sería completo esta respuesta si no agregamos que la provincia se financia mitad más o menos, a veces es un poquito más de un lado y un poquito menos de otro, mitad con lo que viene de Nación y mitad con lo que recauda. Ujú. El problema que tiene que la patita que viene de Nación, la provincia aporta casi el 40% de los impuestos coparticipables y solo vuelve a la provincia el 21,2%, vuelve la mitad. Por eso Duhalde pidió un fondo conurbano como un fondo extra para compensar esto, por eso Vidal logró actualizarlo, y hasta que no haya un gran diálogo en la Argentina que le dé a la provincia de Buenos Aires, única provincia discriminada por los fondos nacionales, hasta que no suceda eso, la provincia también tiene otra pata renga que no tiene el dinero que tiene otras provincias. O sea que la provincia falla porque no tiene todo el dinero que no tiene otras provincias y porque cuando empieza a ver este informe que acabamos de hacer, la matriz del gasto se le va mucho en gasto fijo y se olvida del gasto en obra pública, que es lo único prácticamente, hay otras cosas, pero es prácticamente lo único que puede ver la sociedad y que necesita la sociedad en grandes términos de un Estado provincial, que es la obra pública. Ujú. Es una deuda histórica que el gobierno nacional tiene con la provincia de Buenos Aires, esto lo sabemos. Ahora, en este contexto de parate de obra pública, donde por ejemplo la barriga tiene un impacto fuertísimo, Tremendo, mucho más duro que en tremendo otras en toda ciudades. la piedra. Sí, sí, terrible, terrible, mucho más que en otras ciudades. Si bien se siente en todos lados, acá, imagínate Marcelo, mucho más por este tema. ¿Cómo se hace desde la provincia en este parate de obra pública a nivel nacional para retomar la obra pública, que es lo que vos estás marcando puntualmente? Bueno, lamentablemente es un talón de aquí desde la provincia. Si con poca obra pública la venta de piedras en el país siempre ha estado a los 40.000 millones de toneladas, hoy está en un tercio,
por esto, porque es lo primero que se ajusta. Ahora, una cosa es que la provincia tenga un 20% de su presupuesto en gasto de obra pública y se achique el 10%, y otra cosa es que tenga el 5% y se achica el 1%, el 2%. Entonces, la verdad es que no son buenas noticias para la obra pública este año, y no son buenas noticias, lamentablemente, para una industria tan importante para Olavarría, porque Olavarría es el proveedor del centro de la provincia en lo que es obra pública por la provisión de piedra. Yo creo que va a ser, este año es un año difícil. Esperemos que el año que viene, hay algo que hemos visto en un informe que vamos a publicar hoy, que todavía no lo hemos publicado, porque es la información al día de ayer, las transferencias de nación a provincia han venido cayendo hasta marzo, y hoy empezaron a levantar hasta el 30 de junio. El tema del fin de año, ¿cómo vamos a terminar? ¿Con esa fotografía de marzo o con esta tendencia que viene subiendo? Bueno, eso es muy importante, porque en ese puchito de que no baje la recaudación y que el gobierno provincial, ante la ausencia de un gobierno nacional en obra pública, porque el gobierno nacional ha dejado toda la obra pública, todas las autopistas, que en la ruta 7 había llegado a Carmen de Areco, en la ruta 5 había llegado a Suipacha, todas esas grandes obras públicas que necesitan de piedra están paradas por el gobierno nacional. Entonces, si de esa tendencia en la recaudación y de que se vuelca la obra pública, a veces el hecho de venir tantos años con poco inversión en obra pública tiene que producir un efecto rebote, o sea, no podemos ir para abajo, tenemos que ir para arriba, es lo que podría permitirnos mejorar. Pero la verdad, esto que estamos hablando de números de nación, de provincia, con tu pregunta diste en el clavo de un efecto concreto que tiene en Olavarría, como es la producción de piedra. Marcelo, te agradecemos muchísimo por este contacto. Sabemos que estás con otras obligaciones y que ya estás viajando, así que gracias por charlar un ratito. Para mí, como siempre, Mario, un gran placer, que tengan muy buenos días. Abrazo grande, querido. Bueno, ahí estaba Marcelo D'Aleto charlando un ratito con nosotros, actual director de Banco Provincia, detallando una realidad desde los números de la provincia de Buenos Aires, con un argumento respecto del gasto y desde lo que de su mirada debería ser la provincia, apuntando a la obra pública más que nada, para tratar de repuntar un poco, sin dejar de desconocer, obviamente, que hay una realidad nacional respecto al parate de la obra pública. 8 y 7, nos